Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase de la fecha de hoy, siguiendo lo que veníamos dando. Esta clase es la continuación de la secuencia que veníamos hablando. Ahora vamos a entrar en la parte de partograma. Partograma es una hoja en donde nosotros es como que registramos en el partograma todos los datos que hacen referencia al parto, desde el inicio del trabajo de parto, no solamente del nacimiento, desde que inician las contracciones, y son datos que nos ayudan a determinar a través del partograma si se está presentando alguna complicación o no, el tiempo transcurrido. Le voy a mostrar paso por paso. Es una hoja estándar preelaborada que se tiene en todas las unidades donde se realiza parto y se adjunta a la historia clínica, a la ficha médica. Cuando el nacimiento es por parto vaginal, por parte del ministerio es considerado un sistema de vigilancia con límites de alerta. Tiene luego una parte, después le voy a mostrar la imagen del partograma, en donde dice, bien grande, alerta para prevenir el parto prolongado, y no solo el parto prolongado, cualquier otra complicación. Se registra el progreso de la dilatación cervical en función del tiempo y tiene la finalidad objetivo de que es una herramienta para reconocer y detectar el progreso normal y anormal del trabajo de parto, como yo les había dicho. ¿Qué es lo que trata de evitar el uso del partograma? Las complicaciones. Algunas veces en los puestos de salud o en los hospitales públicos siguen llegando pacientes confesando, contando, dando, ¿verdad?, referencia que estuvo ya 3 días en trabajo de parto con una partera empírica o en un lugar en donde no era asistido por un facultativo. Entonces, las personas que realizan partos domiciliarios, las personas no capacitadas para el uso del partograma, no tienen en cuenta la función del tiempo ni los demás datos que registramos en el partograma. Algunas veces la paciente no necesariamente presenta ninguna alteración, pero por el simple hecho del tiempo transcurrido, algunas veces nosotros debemos de cambiar la conducta y decidir otra vía del parto, la cesárea, ¿verdad? Justamente lo que le estaba diciendo. Acá yo les cité que su uso ha demostrado reducir el trabajo de parto prolongado, la tasa de cesárea de emergencia y la tasa de mortinatos intraparto. Cuando yo voy a usar el partograma en las mujeres que no tienen complicaciones, cuando las contracciones deben ser 2 o más en 10 minutos, cada una con una duración de 20 segundos o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer presenta una contracción y yo empiezo a calcular el tiempo que dura esa contracción. Normalmente las pacientes no usan esa terminología de tengo una contracción. Ellas dicen, se pone duro mi barriga, dicen. Entonces, esa es una contracción, esa contractilidad de la panza que ellos dicen, ¿verdad?, que está duro. Y ahí se cuenta cuánto tiempo dura esa contracción. Si pasó más de 20 segundos y se presentó 2 veces en un periodo de 10 minutos, es considerable iniciar el partograma. El partograma solo se inicia con mujeres que están en trabajo de parto en la fase activa. Les voy a hacer así tipo como un resumen para que no se pierdan cada vez que hablamos de dilatación. Cuando hablamos de dilatación, hablamos de 1
hasta el 10, que es el momento en donde teóricamente tiene que nacer el bebé si acompañó un descenso adecuado. A partir de 4 centímetros de dilatación, nosotros hablamos de que inicia la fase activa, periodo activo, parto activo del trabajo de parto. Antes de eso es periodo, fase latente o inicio del trabajo de parto, para que quede claro esa acotación. Entonces, ¿cuándo yo voy a iniciar? Cuando la mujer está con 4 centímetros en adelante y cuando en 10 minutos se presentan 2 o más contracciones que duren 20 segundos o más. Esta es la imagen del partograma. Se registra el nombre, gravidez se pone acá si es la primera, la segunda, la tercera vez que está embarazada, cuáles fueron partos. Acá se pone la hora en que se abre el partograma. Es crucial. No tiene valor todo lo que yo registre acá si yo acá no puse la hora, porque no voy a tener como referencia para ver la evolución. La fecha en que ingresó, la hora en que ingresó, y acá pone membranas rotas. Si yo estoy iniciando la hora en que rompió bolsas, por ejemplo, 19 horas del 19 de noviembre. A esa hora yo constaté que rompió la bolsa. Entonces acá registro ese dato. Vamos a empezar a desglosar cuadrito por cuadrito ahora esto, así como hicimos con el CLAP. ¿Se acuerdan? En prenatal usamos el CLAP. Durante el parto usamos el partograma. Acá empezamos, lo que yo le estaba diciendo, el nombre, el número de gravidez, serían más o menos los datos de filiación. La fecha de ingreso, la hora que ingresó, el tiempo de las membranas rotas, si ya hacía 3 horas, 4 horas, 5 horas. Esto es para que conozcan, chicos, no hay nada de complicado en esto y es más bien algo puramente práctico, en donde llega la paciente y le pregunta qué hora rompiste bolsa, la fecha, cuántos hijos tenés, es puramente registro de datos. Yo le menciono para que conozcan y para que se familiaricen con esto. Seguidamente se registra en una parte del partograma, está preparado como para registrar el latido cardíaco fetal. Regístrelo cada 30 minutos con un punto que luego serán unidos para evaluar evolución, teniendo en cuenta que el rango varía entre 100 a 180 latidos por minuto. Entonces, esto es lo que de 100 a 180 es lo que nosotros consideramos una variabilidad normal. Entonces, qué sé yo, yo le escucho y está con 120, entonces yo voy a poner acá mi puntito primero. Después de 30 minutos le escucho, sigue con 120, pongo acá mi puntito. Está todavía dentro de lo normal. Después le vuelvo a escuchar, acá ya subió a 140. Y después yo voy a unir, así como el gráfico de la curva térmica se une, voy a unir eso al término, cuando ya termino mi partograma. En cuanto al líquido amniótico, ¿qué es lo que yo voy a anotar del líquido amniótico? Si es que rompió bolsa, si es que no rompió bolsa igual, porque eso es un dato importante. Yo, cuando le miro a una embarazada en trabajo de parto, yo necesito saber si está ante una bolsa íntegra, si no está ante una bolsa íntegra, las características del líquido, si rompió bolsa. Porque acuérdense que para nosotros el hecho de que rompa bolsa tenemos que ligar directamente con la posibilidad de infección. Entonces, se registra el color en cada examen vaginal si es que se detecta. Yo voy a poner una I si es intacto. Quiere decir que no rompió bolsa y que yo con cada tacto vaginal consigo tocar la bolsa. Después R, el momento de la ruptura de las membranas. Voy a poner una R, cuando empezó a perder líquido, cuando yo constato que pierde líquido.
C, voy a poner las membranas rotas cuando el líquido es claro. C de claro. M, si es meconio, líquido con mancha de meconio. ¿Qué es meconio? Meconio es cuando el bebé defeca exactamente, Lisiane. Es cuando el bebé defeca dentro de la bolsa. El meconio es considerado un líquido estéril, una sustancia estéril producto del intestino del bebé. Ese voy a poner si el líquido viene manchado con sangre, porque ahí yo voy a atribuirle a un sangramiento placentario. Después, acá está lo que yo les dije del líquido amniótico. Por eso les mostré aparte porque están muy juntitos en esa hoja. Y acá yo pongo I si está íntegro. Después rompe bolsa y ahí le pongo C, si es claro. Después M, si es meconial. Yo voy usando mi descripción en los cuadritos. Moldeamientos, dice. ¿Qué pasa? Considerando, ¿verdad?, que el parto que nosotros realizamos en la mayoría de las veces por indicación médica es hacer el parto exclusivamente de la presentación cefálica. Entonces, ¿qué es lo que yo tacto cada vez que yo me voy a revisar, a evaluar la dilatación? El polo cefálico. Entonces, ¿qué yo voy a evaluar cada vez que mi mano contacta con el polo cefálico? Voy a evaluar las suturas de lado a lado, las suturas superpuestas pero reducibles. Es una sensación así, algo como esponjoso, en donde yo toco. Todos sabemos la consistencia durísima, pétrea de los huesos. Y la cabeza del bebé no necesariamente cumple con esa característica. Después están las suturas superpuestas pero no reducibles. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque a más dureza del polo cefálico, yo eso atribuyo a maduración fetal, o sea, que voy a ir descartando la prematurez. Ahora, si yo toco una cabeza completamente blandita, yo voy a asociar con un feto prematuro. Y aquí empieza el registro de la dilatación del cuello uterino. Se registra a partir de los 4 centímetros, como yo le dije. Antes de los 4 centímetros no se usa el partograma, chicos. Acuérdense bien de eso. La línea de alerta se inicia a partir de los 4 centímetros hasta el punto de la dilatación. Ahí muestra justito 4 y ahí yo me voy. Me voy registrando teóricamente. Tiene que desencadenarse el nacimiento en esta variación hasta llegar acá. 10 centímetros. ¿Qué es lo que suele suceder? Algunas veces por el camino hay alguna alteración y se escribe en el partograma que por tal motivo se decide la cesárea. Justamente para eso es el partograma, para que nosotros tengamos registrado y no olvidemos de ningún dato que nos pueda indicar alguna alteración. De lo contrario, si todo se desarrolla dentro de lo normal, si el latido cardíaco no está alterado, si las características del líquido son adecuadas, si no hay ninguna alteración en el transcurso del registro de mi partograma, el bebé va a nacer. Acá solo para mostrarle el nivel de descenso mediante la palpación abdominal. Se refiere a la parte de la cabeza palpable por encima de la sínfisis del pubis. O sea, cuando yo me voy a tocar al útero gravídico por la vía abdominal materna, yo me voy tomando estos parámetros, pero estos chicos más bien cuando estén en el internado o inicien las prácticas, vamos a hacer, pero yo les dejo esto porque son netamente parámetros anatómicos. Y acá están los cuadros de equivalencia.
¿Cuáles son los planos de Hodge? Son 4 planos. Estos 4 planos hacen referencia al descenso. Le voy a mostrar después un dibujo porque en la tabla no da para identificar bien, un dibujo bien didáctico del descenso que se evalúa a través de los planos de Hodge. Y acá está algo súper importante. Las horas, el número de horas es el tiempo transcurrido desde el inicio de la fase activa del trabajo de parto. Por ejemplo, el tiempo transcurrido inició con 4 y acá yo pongo 2. Hace 2 horas que ya estaba con 4 y acá pongo 19 y 30. Después yo pongo acá hace 3 horas que ya estaba con 4 y acá pongo 20 horas. La evolución del tiempo. En cuanto al tiempo en que inició la fase activa, los 4 centímetros y la hora en que yo me voy registrando eso. ¿Cómo yo hago el registro de las contracciones? Las contracciones se registran gráficamente cada media hora, independiente a que presente o no. Yo cada 30 minutos voy a palpar por 10 minutos mi mano en la porción sobre el útero gravídico. Y en esos 10 minutos yo voy a ver cuántas veces vienen las contracciones. Acuérdense que a mayor contracción me va a estar dando índice de dilatación. Una paciente con 4 centímetros tiene un determinado número de contracciones acorde a eso y hagan nomás ustedes la concordancia. Cuando ya esté con 8, va a duplicar prácticamente ese número de contracciones. ¿Es un número exacto siempre? No. Es muy variable. Y la intensidad de las contracciones se grafica con estas imágenes, donde cuando es menor a 20 segundos yo voy a llenar de puntitos los cuadritos. Después, cuando dura entre 20 y 40 segundos, yo voy a hacer rayas. Y cuando es mayor a 40 segundos, yo voy a pintar todo de negro, como está acá en la imagen. Que esto hace referencia ya al periodo del alumbramiento, del nacimiento. En cuanto a la oxitocina, ¿qué es la oxitocina? La oxitocina se hizo famosa cuando empezaron los partos domiciliarios, cuando empezó el tema de la violencia obstétrica. Ahí se hizo famosa la oxitocina con diversos sinónimos. La oxitocina es una sustancia que es descrita como la droga del amor. Se dice que cuando sentimos placer, estrés, que liberamos cuando nos damos abrazos, que se libera cuando la mujer está amamantando. Entonces, por eso se le había atribuido la hormona, la droga del amor. Cuando yo voy a usar la oxitocina, se registra la cantidad por el volumen del líquido intravenoso en gotas por minuto cada 30 minutos. En frasco de suero se utiliza. La mujer tiene una guía y se pone acá cuántas unidades internacionales de oxitocina se coloca por cada gotas por minuto. El punto es, ¿uso o no uso? ¿Cuándo uso? Acá hay ciertas controversias desde que salió a flote el tema del parto humanizado. ¿Cuáles son las referencias que toman a nivel científico? Las instituciones y los lugares, los hospitales tomaron como referencia que si la mujer tiene contracciones acordes en tiempo adecuado y la dilatación avanza, desciende el bebé, yo cada vez que tanto constato y corroboro
dilatación en progreso, yo no uso oxitocina porque considero que esas contracciones son adecuadas y están permitiendo el avance del trabajo de parto. Sin embargo, cuando el trabajo de parto se prolonga, cuando el tiempo transcurrido no es el adecuado y en mis evaluaciones que yo hago dentro de esos 10 minutos no hay buenas contracciones, ahí se inicia el uso de la oxitocina. Justamente para darle motor, para darle contracciones. Acá hay una parte en donde dice alimentos, si la paciente comió manzana, banana, jugo, carne, lo que haya consumido. Y acá se pone la administración de líquidos, que sería el suero. Y acá se registra la presión, los signos vitales, la temperatura y acá la presión arterial. Estos registros también son importantes. No todos los puestos de salud cuentan ni están dotados de la posibilidad de poder cuantificar las proteínas en orina, si hay presencia de acetona, el volumen urinario, pero se estima que si una mujer está en condiciones de salud, que si previamente durante el control prenatal no hubo ninguna alteración, esto no siempre se tiene acceso a registrar. Acciones tomadas en base al partograma. ¿Qué es lo que el partograma me va a ayudar a decidir? ¿Se acuerdan de esa línea de alerta y la línea de acción? Bueno, una madre que está en trabajo de parto debería ser referida de la comunidad a un establecimiento de mayor nivel cuando la dilatación cervical se mueva a la derecha de la línea de alerta. Se puede realizar una amniotomía. ¿Qué es la amniotomía? Es romper la bolsa de las aguas, el líquido amniótico de forma artificial. Algunos hacen con una pinza, algunos hacen en forma digital con el dedo, con el fin de evaluar el progreso de la mujer en el trabajo de parto durante un periodo de observación. Preferiblemente se debe hacer en el hospital la amniotomía y con control continuo. Les voy a traducir más o menos lo que acá intenté dejarles. En esa hoja, en la parte en donde está la línea de alerta, la progresión tiene que ir hacia el lado en donde avance la dilatación. Si se contrapone, quiere decir que mi dilatación está detenida, de que no está avanzando. Y normalmente eso es lo que permite el partograma, porque en el partograma yo dimensiono el tiempo. Sin embargo, si una mujer no registró el tiempo de iniciado las contracciones, pueden pasar 3, 4 horas y la mujer no presenta fiebre, no presenta sangrado, no presenta ninguna alteración, entonces catalogamos como normal. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Se aconseja en un hospital realizar la amniotomía con el fin de evaluar las características del líquido. Acá está lo que yo le estaba diciendo. Mi línea de alerta, mi línea de acción y acá el tiempo transcurrido, ¿verdad? Cuando entró en 4 en trabajo de parto, esta es la fase latente que yo les dije que es el inicio del trabajo de parto. Cuando yo inicio mi partograma, cuando está con 4. ¿Qué pasó? Guardó cierto avance correlacionado y acá nació. La línea de acción. Si el partograma de la paciente cruza esa línea, avanza esa línea en el tiempo, se requiere una intervención activa. ¿Qué podría ser esta intervención activa? Rehidratarle a la paciente, normalmente hacemos vía intravenosa. Alentar a la madre a orinar
a hacer pipí, a vaciar su vejiga, o cateterizar con sonda vesical. Administración de analgesia en caso de que esté cursando con intenso dolor. La conducción de las contracciones utilizando oxitocina. El monitoreo cuidadoso de la dilatación. Yo voy a estar tactando con cierta frecuencia para ver cómo va avanzando, ya que yo estoy dentro de mi línea de acción. Y el monitoreo cuidadoso del bienestar fetal. Vamos a desglosar un poco esto para que ustedes lleguen a ciertas conclusiones. Si yo entré en mi línea de acción, ¿por qué una de mis acciones debería o debe de ser la rehidratación? Justamente por lo que yo les mencioné de que existen trabajos de parto prolongado. ¿Qué es el trabajo de parto? Sincera y crudamente hablando, el parto duele. De ahí a que eso se romantice y que las personas, ciertas mujeres, ya con fines comerciales o otra cosa, digan que el parto, que el dolor del parto es una sensación sanadora y que es lo mejor que existe y que el desarrollo, puede que sea cierto todo eso, pero para que la mujer perciba de esa forma debe de estar orientada, porque o si no, lo único que ella sabe interpretar es que está sufriendo, que está sintiendo dolor. Entonces, no siempre en el prenatal a las mujeres se le habla de que el parto duele y que eso es algo normal. Entonces, la mujer tiene un control prenatal. ¿Se acuerdan de la clase de control prenatal? Que habíamos dado todo lo que se pide, todo lo que se sugiere, todo lo que se plantea dentro del control prenatal. Y en ninguna parte se hizo referencia a la preparación para el parto. Es un punto importante. Entonces la mujer empieza a sentir dolor y eso se prolonga con las horas. La mujer ante la situación de dolor no quiere alimentarse porque está con dolor, entonces llega un momento en donde la hidratación es importante. Otro punto, como ella está con tanto dolor constante y prolongado en horas, a veces le cuesta relajarse para vaciar la vejiga. Entonces, por eso a veces se le orienta a intentar vaciar la vejiga en forma espontánea o se instala una sonda. ¿Por qué yo quiero vaciar la vejiga? Es importante vaciar la vejiga porque al vaciar la vejiga yo le doy espacio al bebé para que descienda. Suele pasar esto en la última etapa en donde ya está con 8, 9 de dilatación la mamá orina y el bebé nace porque descendió con mayor facilidad al vaciar el contenido vesical. Después está la administración de analgesia, que fue el momento en donde entró también la controversia del parto con dolor, parto sin dolor, por el tema de la violencia. No es violencia, es una realidad. La dilatación duele. Entonces, saber sobrellevar ese momento, personalmente yo considero que es mucho más cuestión de conocimiento, empoderamiento, como ahora se dice, que cualquier otra cosa, porque no hay cómo evitar el dolor de la dilatación. Y como les había mencionado cuando hablamos de la oxitocina, ahí se decide si se va a usar o no la oxitocina. El monitoreo cuidadoso de la dilatación a través del tacto vaginal y el monitoreo del bienestar fetal, ocultando los latidos cardíacos fetales, controlando la progresión. ¿Qué es esto? Después, continuando con esto, alguien escribió algo y no consigo ver. Creo que es acá. Ahí está. ¿Cuándo voy a utilizar exactamente la oxitocina? Dice Pedro.
Así como mencioné, cuando no hay avance de dilatación, cuando yo no me... esto es netamente en tiempo, chicos. Y si es que yo le volví a tactar en un periodo de 2 horas y no avanzó esa dilatación, sería importante iniciar una indicación del inicio del uso de la oxitocina, Pedro. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar junto con todas las demás, los demás parámetros? Signos de sufrimiento materno o fetal. ¿Se dan cuenta de todo lo que se registra? Hay muchas cosas, los signos vitales, el latido del bebé, el líquido, la dilatación, el descenso. Entonces, por eso esta hoja, el partograma, es muy útil. Si el pulso de la mujer se está acelerando, puede estar deshidratada, puede estar ante una fiebre o simplemente con el dolor. ¿Qué es lo que pasa? La mujer entra en contracción, entonces en ese momento hay un episodio de dolor y se altera el pulso. Como les dije, la mujer en un trabajo de parto prolongado estaba rechazando, no tenía deseo de digerir, de tragar nada y puede presentar leve estado de dilatación. Chicos, esto pasa. Esto pasa en los hospitales. Algunas veces yo llego y le veo a las pacientes en sala de parto y están con el labio seco. Tienen una fase deshidratada por el desgaste, por no haber suministrado la cantidad de líquido necesario. Esto sucede. Y hay fiebre siempre y cuando se presente. Yo, claro que ahora estamos en tiempo de pandemia, COVID, si es en tiempo de influenza, voy a pensar en influenza, pero en el contexto gravídico, siempre que haya fiebre, yo voy a relacionar con infección. Después, la presión de la mujer desciende, dice. Sospeche hemorragia, sobre todo si la presión sistólica es menor de 90. Esto es categórico, chicos. Cuando hay una hipotensión brusca, algo está sangrando, porque acá está directamente implicada la bulimia. Si hay acetona en la orina de la mujer, sospeche una nutrición deficiente, deshidratación, y se aconseja a por lo menos suministrar por vía oral o intravenosa suero. Hablando por el lado nutricional, es muy difícil. Siempre, al menos en los hospitales públicos, aparecen mujeres con marcado déficit nutricional. Y ¿se acuerdan de ese cuadrito en donde estaban los numeritos del latido cardíaco fetal? Lo único que eso me va a ayudar a determinar es si el bebé está con taquicardia o con bradicardia. Acá está un partograma de una paciente. Se puso el nombre, era su tercer embarazo, sería su segundo parto. Acá se pone la fecha que ingresó a las 5 y hacía 1 hora que rompió bolsa, el tiempo que rompió la bolsa. Se abrió el partograma con 4, ¿se acuerdan del latido cardíaco? Se registró, después se unió todos los puntitos y siempre estuvo dentro del rango normal. El líquido siempre fue que era la C. Líquido claro. Entonces C. Después, ¿qué pasó acá? Se inició con 4 de dilatación y acá se anota el descenso cefálico. Y acá empezó la flechita y se fue avanzando. Acá otra flechita, una cruz. Acá nació el bebé. Miren la intensidad de las contracciones. ¿Se acuerdan de que cuando pintábamos todo de negro indicaba qué cantidad de contracciones? Acá los signos vitales, la presión,
la temperatura de la paciente a lo largo del trabajo de parto, el volumen que orinó, y acá en un costado se anotó los datos del recién nacido. Se dio el parto normal espontáneo a las 14:20. ¿Qué hora? Ella ingresó a las 5. El neonato nació vivo y pesó 2,850 kilos. Entonces yo al mirar esto, yo puedo saber todo lo que pasó. Acá hay otra imagen en donde se representa una gráfica de un parto, la progresión de la dilatación y el descenso del punto guía, que sería el polo cefálico. Esta curva no usamos mucho, pero les menciono para que conozcan. Hace referencia a la fase latente, que es de progresión lenta, y la activa más acelerada. Acá les voy a mencionar las anomalías del trabajo de parto. Fase latente prolongada, fase activa prolongada, la dilatación estacionaria, la desaceleración, el parto precipitado. Vamos a ver esto, qué significa todo esto, cuáles son todas estas alteraciones que yo puedo registrar en mi partograma. ¿Qué es la fase latente prolongada? Es el intervalo que transcurre desde el comienzo del trabajo de parto hasta que se inicie la fase activa. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior? Yo les dije, chicos, acuérdense bien de esto, de que con 4 se iniciaba la fase activa. Por eso es que es importante que vayan captando. Hay cosas, chicos, que va a ser difícil así fijar, pero yo siempre les insisto en lo que van a poder fijar con facilidad. Teóricamente hablando, el uso del partograma, por ejemplo, en la teoría va a ser bien difícil, porque eso es cosa de práctica. Llega una mujer en trabajo de parto, ahí abro mi partograma. Otra mujer, ahí me voy yo practicando, pero eso van a hacer mucho en el internado. Entonces yo lo que más bien le dejé acá es para que conozcan, para que se familiaricen. Pero hay conceptos grandes que deben manejar. Cuando se inicia la fase activa, que es con 4 centímetros de dilatación, simplemente para que sigan los puntos más importantes. Entonces, esa fase latente, ¿qué duración debe tener? 8,6 horas en mujeres que nunca tuvieron hijos nulíparas y 5,3 en multíparas, en mujeres que tuvieron ya hijos. Entonces, ese es el promedio en que la fase latente debe durar. Cuando yo hablo que la fase latente, 1, 2, 3 centímetros de dilatación, está prolongado, cuando excede 20 horas, imagínense, chicos, el tiempo, 20 horas en las nulíparas y 14 horas en las multíparas. Esto se presenta con una frecuencia de 1,45 en las nulíparas y 0,33 en la multípara, y dentro de la fase latente prolongada se da un 75% de parto normal. O sea, se consigue avanzar, se consigue pasar a la fase activa no prolongada. Acá ya depende, algunas veces con ejercicio, con masaje o con el uso de oxitocina. Cuando yo voy a diferenciar un falso trabajo de parto en la fase latente. Esto es súper importante, chicos, porque esto nos facilita la posibilidad de no cometer errores. Por al menos 2 horas, las pacientes en fase de trabajo de parto muestran un patrón de contracción irregular. Cuando yo hablo que hay una contracción irregular, cuando disminuye en frecuencia e intensidad. Por ejemplo, yo le reviso y en los 10 minutos primero tuvo tuvo 3 contracciones de 15 minutos, de 15 segundos, y seguidamente vuelvo a controlar
y hay nomás 2 contracciones y nada más duraron 10 minutos. Entonces es como que hay un retroceso, disminuye la frecuencia y también la intensidad y tampoco van acompañadas de la dilatación. O sea, la dilatación no avanza de 1, 2, 3, no progresa. Entonces, en la fase latente presentan contracciones uterinas persistentes acompañado de modificaciones cervicales. ¿A qué yo le llamo reposo terapéutico? A la administración de 15 mg de sulfato de morfina intramuscular. Las que están en fase de trabajo de parto duermen algunas horas y despiertan sin contracciones, mientras que las que están en fase latente continúan presentando contracciones con modificaciones cervicales tras el periodo del sueño. Imagínense el uso de morfina intramuscular, lo que nos permite determinar con exactitud. Por eso es que el útero puede dar esas señales falsas o reales, pero estas son las formas en las que nosotros encontramos para determinar si verdaderamente es un falso trabajo de parto y la dilatación va a quedar ahí, no va a avanzar, o si va a progresar. Acá hay unos valores, esto es netamente para el uso de la oxitocina, en las dosis que usamos. Esto van a ver en el hospital cuando se vayan. La fase activa prolongada, el otro era la fase latente, esta es la fase activa. La velocidad de la dilatación cervical durante la fase activa del trabajo es inferior a 1,2 centímetros por hora en las nulíparas y 1,5 centímetros en las multíparas. Esto se da en una frecuencia de 2 a 4% en todos los partos y se atribuye a la presentación occipito posterior en un 70,6% o en la disrelación cefalopélvica. Eso es DCP, chicos. Disrelación cefalopélvica. En estas situaciones suele presentarse la fase activa prolongada. ¿El tratamiento cuál es? Si yo determino que una DCP, ya disrelación cefalopélvica, no hay una solución, una medida que yo pueda dar para realizar el parto. El plan es cesárea. ¿Cuál es el pronóstico de la fase activa prolongada? Casi un 70% presentan dilatación estacionaria o descenso detenido de la presentación. Tanto la dilatación estacionaria como el descenso detenido de la presentación son indicaciones de cesárea, porque se estaciona la dilatación y el descenso no progresa. La detención secundaria de la dilatación o la dilatación estacionaria, ¿qué es? Se produce cuando la dilatación cervical se detiene a partir de los 4 centímetros por más de 2 horas, chicos. Esto es importantísimo porque esto va a hacer que nosotros decidamos una cesárea. Entonces, por eso es que es importante el tacto vaginal y el registro del tiempo en el partograma. Porque ¿cómo yo voy a saber que se cumplieron las 2 horas para hablar de una dilatación estacionaria y para decidir una cesárea? O bien, por otro lado, hay varios puntos por los que el partograma es útil. Por eso es que la dilatación estacionaria hace que decidamos la cesárea. Yo, a medida que voy registrando los datos en el partograma, establezco mi relación médico-paciente adecuada y respetuosa y me voy informándole a la paciente, ahora avanzaste, ahora estás con tanto dilatación, mira, tus contracciones están durando más, eso es bueno, quiere decir que vas a avanzar. Entonces, para que cuando se instale una dilatación estacionaria, yo pueda explicarle, mira, tanto tiempo ya pasó, ya pasaron 2 horas y tu dilatación no avanza, vos seguís con tantos centímetros. Por eso tenemos que hacerte una cesárea, porque pasaron 2 horas. Y el partograma, chicos, tiene una importancia médico-legal.
es un documento legal. Entonces yo con ese partograma puedo justificar o demostrar por qué yo le pasé a la cesárea. Imagínense, chicos, la importancia. La frecuencia. La alteración más frecuente de la fase activa se da en un 6,8% nada más en las nulíparas y 3,5% en las multíparas. En un 20 a 50% de los casos es también por desproporción materno-fetal. Otras causas pueden ser la hipotonía, la mala posición de la cabeza fetal, excesiva sedación y anestesia regional o combinación de las dos situaciones. La detención del trabajo de parto o el descenso detenido. Diferencien bien descenso detenido de dilatación estacionaria, chicos. Entonces, el descenso detenido de la presentación, ¿qué es? La falta de la progresión en el descenso fetal con la dilatación completa durante 1 hora. Acuérdense, chicos, dilatación estacionaria era 2 horas y descenso detenido es 1 hora. Yo, ¿cómo voy a determinar el descenso? ¿Se acuerdan de ese dibujito de la cabecita? Y en el partograma hay una parte en donde yo me voy marcando cómo desciende en la pelvis el parto hasta que salga hacia el perineo y pueda nacer. ¿Cómo yo voy a diagnosticar un descenso detenido? Se requiere un mínimo de 2 exploraciones pélvicas, distanciadas entre 1 hora cada una. La exploración a veces induce a pensar que está habiendo una evolución positiva y no es, sin embargo, la formación de un caput succedaneum. ¿Qué es caput succedaneum? ¿Qué es lo que pasa? Yo me voy tactando y yo tengo que tocar la parte ósea del polo cefálico, porque al entrar en canal, la parte blanda del polo cefálico a veces se acumula. ¿Saben esa imagen de los bebés que nacen con la cabeza parece como que alargada? Es porque estuvieron mucho tiempo en el canal y el polo cefálico adoptó esa forma, entonces no estaba descendiendo, nada más formó un capum. Esto se suele presentar en un 5 a 6% y la etiología, la causa suele ser las contracciones uterinas inadecuadas, la mala posición fetal, la desproporción pélvico-cefálica de la mamá y el uso de la anestesia regional. Entonces, en 2 diapositivas yo traté de establecerle en forma resumida la diferencia de ambos diagnósticos. Estos son diagnósticos, chicos, y nos hacen decidir conductas. ¿Qué tratamiento yo voy a hacer con mi descenso detenido? Primero se debe determinar la etiología, porque si yo no sé por qué se detuvo el descenso, no voy a poder tratar de paliar ese descenso. ¿Qué es la prueba Hillis-Muller? En caso de ser negativo, la posibilidad de CP es elevada y debe realizarse cesárea. Utilizar oxitocina a dosis de 0,5 a 1 mililitro en minuto en caso de contracciones uterinas inadecuadas. Y en caso de descartar la existencia de la desproporción, esperar que remita la anestesia regional para que se activen nuevamente las contracciones. ¿Qué es el parto precipitado? Este tipo de parto se caracteriza por una velocidad de dilatación y descenso superiores a 5 centímetros por hora. Esto sucede, chicos. Vos le tactás a la paciente, le voy a contar así un caso típico de parto precipitado para que entiendan, y después vamos a irnos a las definiciones.
llega una mujer, normalmente se dan las multíparas más frecuentes porque dilatan con mayor facilidad, pero también se puede presentar en las nulíparas. Llega una paciente, vos le detectás con 3 centímetros de dilatación. Bueno, vamos a hablar de fase activa. Detectás y está con 5 centímetros de dilatación. Después de 1 hora y media le volvés a detectar y está con 9. Después de un tiempo, 1 hora pasó, ya nace el bebé. Entonces no guarda una correlación evolutiva favorable. Este tipo de parto se caracteriza por una velocidad de dilatación y descenso superior a 5 centímetros por hora en las nulíparas y en las multíparas 10 centímetros en 1 hora. El diagnóstico suele ser retrospectivo al analizar la curva de Friedman, que es esa curva que yo le había dicho que se sigue. La etiología no hay una causa del por qué se produce el parto precipitado. Sí se puede atribuir a la estimulación excesiva con oxitocina. ¿Qué es lo que sucede como pronóstico en el parto precipitado? Es bueno para el parto por vía vaginal porque evita muchas veces que la mujer sufra mucho, que entre en estrés, que se deshidrate, todo lo que puede venir a presentarse en el transcurso del trabajo de parto. A veces es tan rápido que se produce en la cama. No da tiempo de llegar en la sala de partos y tras el alumbramiento es necesario inspeccionar el cuello uterino, el cervix, en busca de desgarros, pues resultan muy frecuentes en partos precipitados los desgarros cervicales por la velocidad de la expulsión del bebé. El pronóstico en el parto precipitado es reservado a nivel neonatal debido a que es frecuente que el recién nacido no tolere la agresión hipóxica producida por las intensas contracciones por las que pueden producir sufrimiento intraparto, depresión neonatal y enfermedad de la membrana hialínea. Por eso es que no es favorable siempre el trabajo de parto para el neonato, para el parto precipitado. Acá hay una imagen que yo quité del libro, en donde hay más o menos una estimativa de cuánto tiempo debe, ya les mencioné todo esto, es un resumen nomás. Cuánto tiempo debe transcurrir la fase latente prolongada, fase activa prolongada, detención secundaria de la dilatación, fase de desaceleración prolongada, descenso prolongado, descenso detenido, parto precipitado. Yo les resumí nomás acá en esta parte, les puse esto en el libro, está para que vean el tiempo. Las causas de que estas situaciones sucedan pueden ser por fuerzas expulsoras, por factores fetales y anomalías pélvicas. ¿Qué son las fuerzas expulsoras? Yo hablo de fuerza expulsora cuando yo constato una hipotonía. ¿Y qué es la hipotonía? Es una menor frecuencia e intensidad de las contracciones. Es una hipotonía primaria cuando se debe a fallo de la musculatura uterina. Entonces ahí se escapa de mi intervención cuando es primaria, pero es secundaria la hipotonía cuando hay una intervención farmacológica, que es la sedación excesiva. Se usa sedación para el parto sin dolor. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Esto se hace mucho, chicos. Hay muchos partos que se hacen con anestesia, la famosa epidural. Y en forma excesiva produce una hipotonía. Por eso, cuando demos fármaco y embarazo, van a ver que uno de los inconvenientes en la indicación del uso de la anestesia epidural es que lleva esta situación en donde se hipotoniza el útero y prolonga el parto, porque se tiene que esperar que se ceda el efecto analgésico para que las contracciones se vuelvan a reactivar. Otra fuerza expulsora es la hipertonía, que son contracciones frecuentes, intensas y dolorosas que no ejercen efecto sobre la dilatación cervical ni sobre el borrado del cuello. El cuello no se afina ni se dilata.
Los factores fetales son variables y se puede tener en cuenta el tamaño. Bebés grandes normalmente no son aconsejables para el parto o nacen con distintas alteraciones. La presentación, cuando están deflexionadas de frente o de cara, cuando en vez de venir el polo cefálico, la porción craneal, viene la frente o la cara. ¿Qué es el asinclitismo? Es una actitud en donde el bebé está asinclítico, es una posición que adopta el bebé. Después están las anomalías fetales, la hidrocefalia, la ascitis fetal, cuando hay alguna tumoración fetal, que directamente por ecografía hoy en día ya da para determinar, y esto va a hacer que decidamos desde el prenatal la cesárea, por estos motivos, porque hay una hidrocefalia, una ascitis, entonces estas son las causas. ¿Cuáles son las anomalías pélvicas? Hay anomalías pélvicas absolutas y relativas. Absolutas, si la disparidad entre la cabeza y pelvis se refiere a la presentación óptima. Cuando yo les voy a traducir más o menos esto, yo hago el tacto vaginal y con mi dedo yo voy a recorrer la pelvis de la mujer al introducir y a su vez el polo cefálico. Al hacer ese tacto, yo determino si esa cabeza va a pasar con facilidad. También es pura práctica, pero es absoluta porque yo al ver una pelvis desfavorable, ¿se acuerdan por anatomía el tipo de pelvis androide, ginecoide, platipeloide? Si no es una pelvis ginecoide, no va a poder descender y esa sí es una anomalía absoluta. La relativa es cuando la disparidad es consecuencia de una posición anormal de la cabeza fetal, que produce un diámetro cefálico excesivo para el paso a través del parto, pero puede pasar. Entonces, por eso es relativa. Puede descender, desciende con dificultad o en forma lenta, pero desciende. Pero si el problema está en la pelvis, no desciende, porque yo no tengo cómo modificar la pelvis de la mujer. Los signos de desproporción materno-fetal se hacen a través de la exploración abdominal. ¿Qué yo puedo determinar explorando el abdomen de la mujer eravídica? Ya a través de la actoscopía luego da para ver, todos vimos alguna vez embarazadas con barrigas gigantescas y algunas así con una barriga chiquitita. A la palpación yo confirmo eso. Entonces, si el bebé no es extremadamente grande, da para determinar, ahí usamos, ¿se acuerdan en el prenatal que yo les mostré esa cinta métrica? Después se puede hacer la exploración pélvica a través del tacto vaginal, en donde yo voy a evaluar la retracción del cuello uterino tras romper las bolsas, si hay edema del cuello uterino, si la cabeza no está bien apoyada al canal vaginal cervical, si hay formación del capum, ¿se acuerdan que le describí lo que era el capum? Si hay solapamiento de los huesos del cráneo o si hay una deflexión de la fontanela anterior que es súper fácilmente palpable. Otro signo de desproporción son los pujos maternos ante la dilatación. Esto sucede, chicos, porque es como que la mujer entra con un deseo de querer, tiene la sensación de querer pujar, de querer empujar antes de que dilate todo. Y la prueba Hillis-Müller que les había dicho con la oxitocina. Acá les voy a mostrar la maniobra de Hillis-Müller. Durante el máximo de una contracción se intenta empujar la cabeza fetal hacia la pelvis, apretando sobre el fondo uterino con la mano libre. La mano alojada en la cavidad, que es la mano que está haciendo el tacto vaginal, se emplea para determinar si existe o no movilidad descendente de la cabeza fetal. Imagínense más o menos, chicos, hagan la imagen gráfica de lo que acá les digo. Una mano va a estar en el fondo. Otra mano es como que va a ayudar a empujar y la mano que está haciendo el tacto va a empujar la cabeza para ver si el feto está en una situación móvil. Si yo no consigo, no.
Si no hay movilidad o es muy escaso, el riesgo de DCP es elevado. ¿Qué era DCP? Desproporción cefalopélvica. Y si el punto de presentación se desplaza con facilidad hacia la pelvis, la posibilidad de DCP es remota. ¿Qué es el punto de presentación? La cabeza. Si yo toco la cabeza y consigo movilizar con facilidad dentro de la pelvis al hacer esa presión, es una maniobra de Hillis-Müller positiva y quiere decir que no existe una desproporción cefalopélvica, por eso yo consigo movilizar dentro de la pelvis la presentación. La palpación mensurada de pinares con una mano se procura impulsar la presentación hacia el estrecho superior, mientras con la otra se aprecia el grado en que el parietal fetal sobresale del plano horizontal. Acá está, chicos, más o menos el gráfico. Ven que una mano está empujando el tacto vaginal con la mano abdominal, que sería esta, se trata de impulsar la presentación en el sentido del eje del canal. Yo trato de hacer una presión tipo empujando hacia el canal, comprobando por medio del tacto con mi mano. Yo voy a comprobar al empujar por vía abdominal en qué medida hemos logrado hacer que el parietal fetal transponga el plano del estrecho superior, hasta qué punto el estrecho superior desciende el polo cefálico. No se desesperen, chicos, con esta maniobra porque es puro práctica y yo no les voy a insistir con las maniobras, pero sí deben de conocer, por lo menos, porque es fácil. Mencionando nomás usamos muchos términos, el estrecho superior, pero a la hora de hacer lo único que queremos saber es si el bebé va a poder descender o no. Entonces vamos a ir por lo más práctico. No se tranquen mucho con la terminología, porque al final de cuentas lo que yo quiero que ustedes sepan hacer. La maduración cervical, ¿a qué yo llamo maduración cervical? A la dilatación. Entonces, a nivel molecular, el hallazgo más llamativo es el aumento de la concentración y la actividad de las colagenasas. Esta enzima transforma los compactos rígidos de heces de colágeno presentes en el cuello uterino inmaduro en fibras sueltas. Y eso permite que la distensión tisular, manifestándose en forma de ablandamiento, acortamiento y apertura del cérvix, todo esto gracias a la disposición de las colagenasas en el cuello uterino. Las formas que yo utilizo para que madure el cuello, para que se dilate, es el desprendimiento de las membranas. Normalmente cuando rompen bolsas es como que hay un estímulo para que dilate. Después están los dilatadores osmóticos, los mecánicos, que es un instrumental que se introduce en el cuello uterino estimulando la dilatación. Después están los estrógenos, la prostaglandina, la relaxina y la RU486, que son sustancias que se utilizan para madurar. El desprendimiento de las membranas, esta es otra maniobra súper fácil que se hace para despegar la membrana del cuello uterino. Se introduce un dedo en torno al segmento uterino en un intento de desprender la membrana amniótica del útero, lo que da lugar a la liberación local de prostaglandina. O sea, yo introduzco mi dedo para hacer el tacto vaginal y ahí intento despegar la bolsa que está contactando con el útero y eso hace que se libere prostaglandina en forma natural, que son responsables del efecto dilatador, o sea, madurador. Los principales problemas son la hemorragia y la corioamnionitis que se puede ocasionar haciendo esta maniobra. Acá están los dilatadores osmóticos, que la micel es uno de ellos, que es un polímero sintético impregnado del sulfato de magnesio. La matriz polimerasa se hincha como consecuencia de la penetración del agua que se atrae en forma osmótica por el sulfato de magnesio.
Y los dilatadores no maduran el cuello, sino que al dilatar el canal favorecen la liberación de prostaglandinas y ahí se dilata. O sea, no es que por usar esos dilatadores yo directamente en forma así mecánica, manual, externamente voy a dilatar. Lo que yo hago es un estímulo dilatando, entonces se favorece la liberación de prostaglandinas y con eso también se puede hacer la amniotomía, que es romper la bolsa. Acá está la imagen de un dilatador, chicos. Este es el cuello uterino. ¿Qué es lo que yo digo cuando que yo estoy borrando? Esto se acorta, chicos. Desaparece, se afina, hasta que se queda una línea nomás, ya que es el borramiento total. Y por acá tiene que descender el feto, donde está el dilatador. Entonces yo introduzco el dilatador y movilizo con la intención de liberar prostaglandinas para que eso favorezca la dilatación. Los dilatadores vienen en distintos tamaños. Entonces yo introduzco primero el más pequeño, empiezo a estimular, posteriormente puedo introducir el más grande y continúo estimulando la liberación de prostaglandinas. El dilatador mecánico más utilizado es el catéter Foley de 30 ml. Esta es una sonda. Yo introduzco y después insuflo. Lleno la sonda para que dilate, para que distienda el cuello uterino. Acá vamos a hablar de la oxitocina. La administración intravenosa continua a dosis de 3 mUI por minuto constituye un método eficaz para la maduración. Todo lo que yo les mencioné, chicos, el dilatador, la maniobra de Hamilton, el uso de la sonda son opciones, pero lo que actualmente más utilizamos es la oxitocina. El problema es que precisa de un promedio de 72 horas para lograr resultados y las pacientes se resisten a este largo tratamiento. Esto cuando no hay un inicio de trabajo de parto y yo voy a inducir a que se inicie el trabajo de parto a través de la oxitocina. Cuando ya hay dilatación, la oxitocina lo único que hace es favorecer la dilatación, pero iniciar la dilatación a través de la oxitocina normalmente requiere este tiempo, pero por la ansiedad, el estrés, las mujeres normalmente no quieren que se le haga esto. La relaxina es una hormona que producen varios tejidos del organismo. En el organismo en especial el cuerpo lúteo y la decidua. ¿Qué función cumple la relaxina? La relaxina activa las colagenasas e inhibe las contracciones uterinas, logrando una maduración sin hiperestimulación. La inducción, chicos, y la estimulación del parto, los métodos que nosotros utilizamos para hacer esto a través de la amniotomía, que es rompiendo las bolsas, a veces se produce en forma espontánea y a veces en forma artificial, como yo les mencioné, con algún instrumental punzante o con el dedo en forma digital, y la oxitocina. Estos son los métodos más utilizados. Yo les mencioné los otros para que ustedes conozcan. La amniotomía, chicos, es un procedimiento eficaz, sobre todo cuando el cuello uterino, el cervix, está maduro. La manipulación de las membranas provoca la liberación, chicos, de prostaglandina. Entonces, esto favorece contracciones uterinas y el cuello madura. No debe realizarse en forma indiscriminada. Antes de romper la membrana, es necesario además un cuello maduro, una frecuencia cardíaca fetal reactiva y estar seguro de que la cabeza se encuentra bien apoyado contra el cuello uterino. El uso de la oxitocina. La hormona sintetizada por las neuronas de los núcleos supraóptico y supraventricular del hipotálamo que se transporta y almacena en la neurohipófisis. Tiene una vida media de 3 a 10 minutos. La oxitocina provoca un aumento en la concentración intracelular de calcio libre, lo que activa el mecanismo de la contracción muscular. ¿Muscular de dónde en este caso? Del útero. Entonces es el medicamento más empleado debido a su potente efecto sobre las células miometriales, sobre el músculo miometrial, el músculo uterino.
Es súper efectivo, chicos. Al instante empieza, o sea, una mujer que no tiene contracciones o tiene contracciones lentas y le administramos oxitocina, enseguida varía la calidad de las contracciones. La dosis inicial es de 0,5 a nada más 1 mU sobre minuto. Se aumenta progresivamente cada 40 a 60 minutos. Esto hasta lograr un patrón adecuado de contracción uterina. Una vez que ya las contracciones sean sostenidas, guarden cierta frecuencia, yo ya me dé cuenta que al transcurrir el tiempo no ceden, ahí yo digo que mi oxitocina fue efectiva y las dosis nunca deben exceder en las 20 unidades internacionales por minuto, que serían 40 gotas por minuto. ¿Cuáles son los principales problemas con el uso de la oxitocina? Por ser una sustancia noble, normalmente a veces se usa en forma indiscriminada. Entonces se instala una hiperestimulación y esto causa anomalías de la frecuencia cardíaca fetal porque yo hiperestimulo la contracción, entonces esa compresión hace que la frecuencia cardíaca fetal varíe. Entonces, esto lleva a una situación de emergencia que obliga a suspender la infusión de oxitocina, a administrar oxígeno, incluso a un tratamiento con terbutalina. 250 microgramos en bolo para paralizar el útero y permitir la recuperación fetal. Normalmente con la administración de oxígeno ya suele ceder. Incluso con la suspensión de la oxitocina ya se suele establecer la frecuencia cardíaca fetal normal. Después, otra complicación, otro problema que se establece con el uso de la oxitocina es la hiperbilirrubinemia neonatal, que es resultado del hinchazón osmótico de los eritrocitos que causa una mayor fragilidad y rápida destrucción de los mismos, generalmente en inducciones prolongadas. Por eso es que el partograma es importante, porque yo ahí cronometro la evolución del parto y puedo determinar si es o no una inducción prolongada. Acá les dejé un resumen de los antibióticos durante el trabajo de parto. ¿Cuáles son los que usamos? Las dosis. Y terminó la clase de hoy, chicos. Espero que les haya sido claro. Esto cuando vuelvan a leer les va a parecer mucho más fácil. Hoy escucharon muchas palabras nuevas. A algunos les va a parecer que no comprendieron ciertos puntos porque son todas palabras nuevas, pero cuando se pongan a hacer su resumen, cuando relean la clase, se van a empezar a familiarizar y se van a dar cuenta de que es súper fácil esto, chicos. Entonces, terminamos por aquí hoy. Vamos a continuar el próximo jueves. Espero que les haya quedado claro. Si no quedó claro y si tienen alguna duda, sin problemas, les aclaro. A ver. La bolsa de líquido amniótico puede quedarse rota hasta 24 horas, sí. Incluso hay pacientes que vienen y dicen que rompieron bolsa 2 días antes de acudir. Lo que pasa es que ahí aumenta el riesgo de infección y si yo considero que rompa la bolsa no quiere decir que el bebé se queda sin líquido. A veces pierden una cantidad no significativa que no altera al feto, o a veces pierde en su totalidad y yo voy a ver esa alteración reflejada, esa disminución o ausencia de líquido en el bienestar fetal. Por eso es que voy a seguir mi partograma, a ver si no hay alteración del latido, si no viene meconio. Entonces todo eso, Lisiane, es lo que va a hacer que, pero sí puede quedarse rota por 24 horas, inclusive más, solo que ahí aumento mi posibilidad de infección, por eso debo cubrirle con los antibióticos que le mencioné ahí. Estamos, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Lean,
las clases que vamos dejando y cualquier consulta estoy para responderles siempre.